Buenos días y bienvenidos a todos a la presentación del estudio realizado por Custodio, Centennials, el antes y el después de una generación marcada por el COVID-19. Yo soy Rocío Gallego de Trescom y hoy nos acompaña, como ya veis en pantalla, ¿no?, a Eduardo Cruz, CEO y cofundador de Custodio, que nos va a contar cuáles son los principales resultados. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Y también nos acompaña María Guerrero, que ella, bueno, muchos ya la conocéis, ella es psicóloga experta en familia. Hola, María. En familia y tecnología de Custodio. Ella también nos va a hablar un poco, pues, de los impactos psicológicos que va a sufrir los menores más allá del COVID-19. Nada, en unos minutitos vamos a dar paso a la presentación ya del estudio, pero antes quería comentaros que al finalizar será cuando llevemos a cabo el turno de preguntas. Hasta ese momento, los asistentes tendréis inhabilitados, pues, el micrófono y la cámara. A partir de que ya conozcamos todas las conclusiones más importantes, os lo habilitaremos y podréis, pues, preguntarnos en vivo y en directo. Podemos veros y escucharos si queréis. Y si no, de todos modos, el chat va a estar habilitado durante toda la presentación. El chat lo encontráis en la esquina inferior derecha. Ahí podéis dejarnos, pues, dudas, comentarios, preguntas, tanto para María como para Eduardo. Y solo tenéis eso, que ponernos vuestro nombre y el medio para organizar un poco el orden de preguntas. ¿Qué vamos a ver en este estudio? Bueno, pues comenzará Eduardo, que nos va a contar un poquito qué es Custodio, para que los conozcáis un poco más. Nos hablará de la metodología llevada a cabo para realizar este informe y hará una radiografía del contexto que ha marcado esa generación en ese último año, así como de los ámbitos que se han visto más afectados, personal, digital y educativo. Acto seguido tomará la palabra María y ella, como experta en psicología, nos hablará de estos impactos psicológicos más allá del COVID-19, como os comentábamos, y nos dará consejos y recomendaciones para familias y padres. Para finalizar, tendrá lugar, pues, será Eduardo el que tome la palabra para darnos, pues, las conclusiones y principales datos más importantes del estudio. Sin más dilación, doy paso a Eduardo. Eduardo, cuando quieras. Muchísimas gracias, Rocío, y buenos días a todos y todas. Gracias por asistir a nuestra conferencia. Yo, como ya os han comentado, soy Eduardo Cruz, uno de los fundadores de la compañía Custodio. Ahora, en breve, os voy a comentar un poquito más sobre la empresa para que tengáis un sentido de quién somos y dónde estamos. Y también está con nosotros hoy nuestra experta María Guerrero. Y luego, en la tercera parte de la presentación, ella nos ofrecerá toda una serie de consejos e información sobre buenos hábitos. En cuanto a la compañía Custodio, esto es una compañía nacional de aquí de España. La fundamos en 2012 en Barcelona y a día de hoy contamos con algo más de 2 millones de usuarios en el mundo. Somos una compañía bastante global. Y tenemos más o menos unos 100 empleados y una presencia en unos 180 países, como mencionabas, prácticamente todo el mundo. Una de las cosas de las que nos sentimos más orgullosos es la capacidad exportadora que tenemos. Es decir, la mayoría de nuestros clientes están fuera. En España tenemos un negocio inferior al 10% y prácticamente el 90% del negocio que generamos es exterior, con lo cual somos una gran compañía exportadora. En este caso es software, es aplicaciones predominantemente móviles. Nuestro producto básicamente ayuda a familias en todo el mundo, como ya decía, a gestionar el uso de los dispositivos y el Internet predominantemente en el hogar. Y esto, pues, lo hacemos como líderes del mercado en ese segmento y además de manera independiente. No somos una compañía afiliada a ninguna multinacional ni una compañía digamos, asentada en el negocio de los datos. Nuestra misión es proveer de herramientas para gestionar los dispositivos y el uso de Internet a las familias y solo es eso, con lo cual ni somos Facebook, ni somos Google, ni una compañía parecida que hace negocio con los datos. Y la independencia de Custodio, pues para nosotros es muy importante y también lo es para muchos de nuestros usuarios. A partir de aquí os voy a contar un poquito más qué estudio hemos hecho y por qué lo hemos hecho. Básicamente hemos puesto la lupa en cómo ha afectado COVID, la situación COVID a los menores
nuestro país y os queremos contar un poquito qué es lo que hemos detectado y predominantemente, qué es lo que nos han contado tanto padres como madres sobre la situación de sus hijos en este periodo. El estudio realmente como decía, es una radiografía, es decir, cómo ha cambiado la situación y la vida de los menores en el transcurso que ya todos conocemos. Llega marzo y de golpe el mundo que conocíamos hasta la fecha se detiene súbitamente en muchas de las cuestiones de nuestro día a día y cambia. Viejos hábitos se abandonan y nuevos se incorporan. Y a día de hoy, pues ya incluso 6 o 7 meses más tarde sabemos que ya son una cosa de nuestro día a día. Y hemos hecho este análisis de forma nacional, pero también lo hemos hecho con un acento regional. Hemos querido, en las principales regiones del país, entender cuáles son esas diferencias en cuanto a la opinión de los padres y madres. Ya sabemos que hay comportamientos diferentes habitualmente entre regiones y hemos querido marcar de esa manera también en el estudio, entender cuáles son esas diferencias. Hemos querido también determinar cuál es el impacto social, físico y psicológico de los niños y estas nuevas ceremonias que hemos incorporado muchos de nosotros, cómo se van a mantener en el tiempo, estas predicciones también un poquito. Y por último, y gracias a María que está con nosotros, ofreceros también unos consejos que creemos que son prácticos y útiles para las familias. En esta metodología, importante para que entendáis un poco cómo se ha realizado este estudio, lo que hemos hecho es dar cabida más o menos a unos 1.000 padres y madres en toda la geografía de nuestro país, con niños particularmente entre los 7 y los 15 años, que son para nosotros el ámbito donde más uso de los dispositivos y sobre todo un uso independiente de los dispositivos por parte de los niños y donde por debajo de eso pues lo que suele suceder más a menudo es que comparten los padres y madres dispositivos con los niños y por encima de eso estamos hablando de casi niños cercanos a la mayoría de edad donde ya son muy independientes, con lo cual 7 a 15 años para nosotros es la franja clave en la que hemos situado este estudio. El análisis, como ya os he mencionado, es cómo les afecta y a partir de ahí, pues nacional y con un acento regional, como os he comentado. Y en cuanto a la ejecución del estudio, esto se hizo en octubre del 2020, hace prácticamente nada, un mes y un par de semanas como mucho. Y el ámbito, pues tanto cómo ha afectado esta situación a lo personal, lo digital y lo educativo, las cuestiones que tienen que ver con el colegio. Una generación marcada por la pandemia. ¿Qué significa esto? Si nos damos cuenta, los niños que son sujeto de este estudio, 7 a 15 años, han vivido plenamente una situación que podríamos calificar anómala. De repente el mundo se ha detenido de alguna manera y a ellos les ha afectado de lleno y en una fase de crecimiento súper crítica. Este segmento de niños los llamamos centennials, especialmente la clasificación Z2 que tenéis aquí en la pantalla, que van más o menos los que están de 10 a 17 años. Esto también se junta con la horquilla que veis aquí más abajo en la pantalla, que es la generación alfa, que son los nacidos en 2010 hasta 2020, con lo cual tenemos un componente de estos alfas y de estos Z2 centennials. ¿Cuáles son las características que los definen más? Pues son plenamente nativos digitales, sin ninguna duda. Estamos hablando de niños que ya han nacido incluso después de YouTube, ¿no? que nació en 2006, si no me equivoco. Impacientes, es decir, necesitan las cosas ahora, igual que la tecnología se comporta, es ahora. Hago una acción y espero una reacción. Hiperconectados, es su medio y punto. Y son altamente productores de contenido, ¿no? Ya sabemos que la mayoría incluso hacen vídeos y mini vídeos, cosa que para nosotros es un esfuerzo y para ellos es una facilidad increíble a hacer este tipo de contenidos. Algunos o un segmento representativo de ellos están también en una cuestión en la que hay una evidente menor actividad física, ya que dependen muchos más de estar en un ámbito donde pueden utilizar sus pantallas. Y por último, están muy acostumbrados a la gamificación, ya que la mayoría de cosas con las que interaccionan están de alguna manera configuradas para que tengan componentes de juego, ¿no? Es decir, siguiente paso, siguiente acción, esta es la meta, este es el objetivo. Toda la experiencia, tanto en sus videojuegos como muchas de las soluciones que utilizan para comunicarse, de alguna manera están gamificadas. Para ellos, como decía, ha sido un periodo en el que súbitamente las cosas han cambiado.
como todos sabemos, llega marzo, el día 12, y de repente, adiós colegio, es decir, a casa os vais todos. Y esto le sigue una situación hasta que nos vamos a abril el día 27, donde ya algunos de ellos, los mayores de 14 años, se les permite salir a la calle. Es decir, han estado muchas semanas confinados en el hogar. Y nos vamos hasta prácticamente el junio, donde ya no tienen, por así decirlo, una libertad de movimiento, incluso poder estar en parques infantiles, ¿no? Sobre todo los más pequeños, que son los que más suelen disfrutar y necesitar el acceso a ese tipo de servicios, ¿no? Como son los parques. Y por último, hasta el 8 de septiembre no hay educación, es decir, o al menos hay educación en colegios de una manera más o menos normalizada. Y esto, como decía anteriormente, que comienza el 12 de marzo. Con lo cual, para ellos, si ellos fuesen un árbol y lo talamos, hay claramente una marca que les ha dejado este año, donde la vida ha cambiado de golpe y, lo que he dicho antes, viejas ceremonias se han abandonado y nuevas se han incorporado. ¿Hasta cuándo? Es una cosa que nadie ciertamente sabe, pero sin duda creemos que este estudio permite entender un poco cómo o cuántos de estos hábitos están aquí para quedarse, ¿no? Y los 3 ámbitos del estudio, personal, digital y educativo, han sido el foco, con lo cual os segmentamos un poco lo que hemos visto en estas cuestiones al preguntar a padres y madres, y ahora vamos a darle una vista. En cuanto al apartado personal, perdonad que me he saltado una, hemos categorizado aquí una manera del más importante a menos relevante, donde más, según los padres y madres de nuestro país, ven que los niños han sufrido cambios. El número 1 ha sido las relaciones sociales. Un 85% de los padres y madres nos comentan que han evidenciado cambios. Seguido de ecuación, actividad física, cambios en la vida online, en relaciones familiares, en el descanso de los mismos, incluso la alimentación. En los cambios físicos y psicológicos, lo que podemos ver, según nuevamente nos cuentan padres y madres, es que 3 de cada 10 menores han sufrido una falta de concentración, 30% prácticamente, y un 28% mal humor y agresividad. Imaginamos que estos niños pues han estado semanas en casa y evidentemente pues han sentido frustración y sentimientos similares, ¿no? Al no poder hacer muchas de sus prácticas habituales o incluso relaciones con sus iguales, ¿no? Además, esto le sigue pues, problemas en el sueño de casi prácticamente un 20%, con un especial énfasis en las niñas. Si veis aquí, os hemos hecho un detallado por niños y niñas, según respuestas de padres y madres, pues los problemas o las variaciones en temas de sueño, que ha sido casi un 18%, vemos que tiene un acento en las niñas. Hasta un 13% de los encuestados nos han comentado que han evidenciado problemas relacionados con la depresión. Aquí no hay diferencias entre niños y niñas, al menos de manera sustancial, como podéis ver. Y a esto le sigue pérdida de aumento de peso. Aquí parece ser irrelevantemente cierto en niños. Y hay una diferencia bastante grande. Nos vamos de un 9% de los encuestados a un 15% de los encuestados que nos dicen que sí, en los niños han habido cambios relacionados con su dieta, ¿no? Que han afectado de alguna manera su peso. Y por último, autoestima, donde el acento está en las niñas. Hasta un 7% de los encuestados nos han dicho que sí han evidenciado algún problema o alguna variación relacionada con la autoestima, y en ese caso un 8% versus un 6% de los niños, en este caso las niñas un 8%, sí que han evidenciado algún cambio. En la cuestión del tiempo libre, como hemos dicho antes, se restringió el tráfico de personas en vía pública y el acceso, por ejemplo, a parques. Pues lo que hemos visto, evidentemente, pues es una afectación en cuánto tiempo han podido pasar los niños al aire libre. Y hasta un 30% de los niños españoles, según la encuesta, han pasado menos de 1 hora al día, que es menos de lo recomendado por pediatras habitualmente. Esto, además, se traduce en un poco lo que comentaba antes de la dieta, ¿no? Las familias nos han dicho, oye, el peso de los niños, sobre todo de ellos, de los niños, ha variado. Es decir, menos actividad física, misma ingesta, pues problemas de control de peso. Y por último, y con ese acento regional que os he comentado antes, en Madrid es los que menos tiempo pasan al aire libre, que hemos observado.
seguido de los que más, que parece ser, según la encuesta, ha sido el País Vasco. En el ámbito o en el plano digital, la primera cuestión que nos ocupa es el aumento de dispositivos en el hogar. Si recordáis, durante los meses de marzo y abril, incluso nosotros en Custodio creo que hicimos alguna mención al respecto, hubo un boom del uso de Internet, incluso hasta niveles que afectaron a los operadores de Internet, ya que vieron desbordadas cualquier previsión de provisión de Internet en nuestro país, incluso a escala global. Y seguido de este mayor uso de Internet, lo que vimos es un aumento en los dispositivos. Nos podemos imaginar el por qué. Al estar todos en casa, los dispositivos que teníamos antes, tanto por cantidad o por tipo, pues no han sido suficientes para dar cobertura a todas las necesidades en el hogar, ya sea por entretenimiento, cada persona necesita jugar o poder consumir contenido, o ya sea por cuestiones productivas, porque de repente, sobre todo en cuestiones educativas, incluso profesionales a nosotros, ¿no? Hemos tenido que hacer nuestras labores, nuestros deberes, nuestras tareas en el hogar y para eso hemos necesitado medios digitales. Y eso se ha traducido en un aumento obvio de los dispositivos de productividad, seguido de los dispositivos de entretenimiento. Y como veis, los que menos de todos, las consolas y las televisiones. Ahí no ha habido un gran aumento durante la pandemia, pero sí en los dispositivos de productividad, seguido de los de entretenimiento personal. Donde más hemos visto ese aumento, de hecho, ha sido en Cataluña, donde hasta un 37% han aumentado el número de dispositivos. En cuanto a los servicios que se consumen por parte de estos dispositivos, por parte de las familias, hemos visto Netflix siendo la plataforma que más ha crecido, la que más de todas, seguida de Disney, que de hecho en marzo o en abril, de hecho creo que fue, es cuando ellos lanzaron su servicio a nivel mundial y también en España. Y ahí, mes a mes, lo que hemos visto es un crecimiento también obvio en Disney, seguido de nuestra plataforma en España, Movistar, y por último YouTube en su vertiente premium, que ha aumentado pues un poquito. Pero lo que más, sin ninguna duda, Netflix, seguido de Disney y Amazon Prime Video. Donde más ha crecido el consumo de estos servicios de vídeo online ha sido en Andalucía, pero además de una manera bastante obvia, un 42%, que como contraste vemos que en Castilla y León solo ha sido un 26%, que es la comunidad en la que menos ha crecido el uso de servicios en línea de entretenimiento o de vídeo en este caso. En cuanto al apartado de la seguridad online o el bienestar online, lo que vemos es que han habido una serie de cambios. Y sobre todo el cambio número uno que nos han contado las familias es problemas de consumo excesivo de las pantallas. Y es evidente, ¿no? Todos en casa, todos con opciones limitadas de entretenimiento, todos forzados a seguir nuestra educación o nuestras tareas profesionales en el hogar, pues esto se traduce evidentemente en que los niños, que además son nativos de por sí, pues han utilizado las pantallas muchísimo más que antes. Y tanto como un 50 y tantos % de las familias, en este caso un 58%, nos han dicho que sí, sin ninguna duda, el uso de las pantallas ha crecido hasta niveles preocupantes que incluso son calificados como adicción. Y 6 de cada 10 familias pues nos aseguran que sí, que en este caso pues los niños, ¿no? O la pandemia ha provocado que estos niños sufran una adicción evidente a las pantallas. Y en este caso, especialmente en los niños, es donde más notables es. Un 64% versus un 52% de los encuestados con niñas nos comentan que esto ha sido el caso. Temas de bullying que siempre han sido relevantes para nuestra observación y evidentemente pues es algo también relevante para la sociedad en nuestro país. No hemos visto un cambio obvio en cuanto a la percepción de amenaza de ciberbullying o de bullying en nuestro país. Lo que sí hemos visto es un cambio de categoría, es decir, el acoso que antes se podía dar en el colegio de forma física ahora es predominantemente ciberacoso. Como podéis ver aquí, pues esto ha crecido hasta un 70%. Donde más conciencia existe en nuestro país sobre estos temas es en Madrid. Y donde menos hemos podido medir conciencia sobre este tema ha sido en el País Vasco. No es muy grande la diferencia, pero para que os hagáis una idea, pues hay 2,5 puntos de diferencia.
¿Cómo protegen las familias a los niños en este caso? El mayor uso que vemos es en establecer límites de uso. Las familias, de alguna manera, establecen una dieta digital para sus hijos e hijas y esto lo hacen utilizando principalmente las herramientas a las que tienen acceso, ya sean controles parentales como custodio o controles que están embedidos en los propios dispositivos. A esto le sigue el bloqueo específico de aplicaciones, selectivamente, seguido de unos horarios en los que podemos utilizar los recursos de Internet o los dispositivos digitales acordados de manera verbal, seguidos por un pacto a nivel familiar sobre qué está bien o qué está mal. Pero la gran mayoría, y con diferencia, como podéis ver, un 63% está relacionada con el establecimiento de límites duros de uso en los dispositivos. Y en el uso de estas soluciones o estas medidas hemos visto que durante la pandemia ha aumentado un 6% y siendo Cataluña y Castilla y León donde más ha crecido. Recordamos que, evidentemente, durante el periodo de entrada de la situación COVID, sobre todo en marzo, el uso de Internet se disparó muchísimo. Estamos hablando que en este caso hasta un 180% en las primeras semanas cuando los colegios cerraron prácticamente de manera fulminante. Si no recuerdo mal, las estadísticas que sacamos en su día mostraban un segmento muy grande de niños que dedicaban prácticamente jornadas laborales al uso de Internet. Estamos hablando de 8 horas o más. Entonces, de aquí también un poco entendemos que haya crecido la necesidad por parte de las familias en los hogares de establecer unos límites duros a cuántas horas podemos dedicar al uso de estos dispositivos digitales. Por último, la sección en la escuela o la sección de educación, lo que nos da luces en lo siguiente. La mayoría de la educación en este periodo que hemos vivido hasta ahora de COVID ha sido de ámbito presencial cuando ha podido ser realizada. Con lo cual, sí que podríamos dar como titular que la penetración de la educación online durante este periodo de pandemia ha sido bastante limitada en nuestro país. Sabemos en otros países como Estados Unidos que por fuerza mayor y sobre todo por extensión geográfica, pues se han visto más forzados a que sea predominantemente digital. En nuestro país no ha sido el caso. Y un 13% de los encuestados sí que nos han comentado que han experimentado una educación híbrida, es decir, la combinación de colegio presencial con colegio online, no remoto. Y solo un 1% de los encuestados nos han dicho que su educación o su experiencia educativa en este periodo ha sido 100% online. En cuestiones de regiones donde más hemos visto una incidencia de este modelo híbrido ha sido en Madrid, seguido de Andalucía, y donde menos hemos visto es Castilla y León y País Vasco. Pero Madrid, sobre todo, a la punta de este tema, que vemos con un 26% de los encuestados. ¿Qué opinan las familias sobre el tema educativo en los tiempos de COVID? Pues 6 de cada 10 familias consideran que sus hijos aprenden peor. La educación de sus hijos no es mejor que en el periodo anterior. Y esto es justificable, ¿no? A todos nos ha pillado de improviso. A la cabeza de este sentimiento o de esta opinión, Castilla y León, con un 69% de los encuestados de estas familias que rotundamente afirman que la educación es considerablemente peor en este periodo. Solo un 5% de los padres españoles considera que sus hijos aprenden mejor desde casa. Y nuevamente aparece Castilla y León con un contraste, ¿no? Por un lado nos han dicho que mayoritariamente peor, pero también tiene un sentimiento, un 13% de los encuestados que, oye, pues que apoyan este tipo de aprendizajes en esta modalidad remoto. ¿Por qué? No es un tema que hayamos podido profundizar. Quizás tiene que ver con la naturaleza geográfica de la región, ¿no? Una región bastante esparcida, por así decirlo. Aprenden peor desde casa. Este es el titular que nos llevamos en duda de esta diapositiva, de esta parte de la encuesta. Y notablemente, nuevamente, vemos un segmento muy diferenciado entre niños y niñas, donde un 67% de los encuestados con niños nos dicen que los niños han aprendido peor desde casa, versus un 53% de las niñas. En cuanto a soluciones o aplicaciones
en esta nueva modalidad para el segmento que han sufrido o que han experimentado una educación ya sea híbrida o exclusivamente remota, vemos que ha habido una nueva entrada de soluciones o de aplicaciones que han permitido dar salida a esta educación semi-remota o completamente remota. La número uno, sin ninguna duda, es Google Classroom, que es esta solución para colegios proveída por Google, si no me equivoco, además de manera gratuita, donde un 37% de los encuestados nos han mencionado conocerla y ser conscientes de su uso. A esto le sigue Zoom, que no es una aplicación, por así decirlo, nativamente educativa, sino que, como sabéis, es una aplicación de videoconferencia donde un 19% de los encuestados nos han mencionado estar al corriente de su uso. Entendemos que los colegios, los colegios y profesores y profesoras han utilizado esta solución para poder comunicarse con sus estudiantes, y a esto le sigue en menor medida soluciones como Educamos o Edmodo. Más tiempo en línea, evidentemente, si el currículum educativo es en parte online, pues esto también ha provocado y está conectado con el anterior punto de la anterior sección sobre el disparo de consumo de los dispositivos digitales e Internet, pues ha provocado que el uso de estos dispositivos pues crezca, y es un componente más. No solo es el entretenimiento, también es el hecho de que la educación, al tener un acento online, pues ha provocado que en conjunto estos dispositivos digitales y el tiempo que dedicamos a la conexión online pues se haya disparado. Donde más ha aumentado es en Andalucía, un 80% de los encuestados, seguido del 79%, prácticamente lo mismo en Madrid, y donde menos, Castilla y León y País Vasco. A examen, ¿cuál es la opinión de los padres y madres sobre la educación de sus hijos en este periodo? El 47% nos dan una nota positiva, es decir, oye, bien, hemos hecho un trabajo. El 37% creen que los colegios lo están haciendo lo mejor que pueden, es decir, un poco un sentimiento de supervivencia. Oye, pues ha pasado esto y más o menos está salvando el barco, pero para nada es una experiencia positiva. Y por último, un 16% considera que no se está haciendo el trabajo o la preparación adecuada o utilizando los recursos tecnológicos necesarios para que exista una buena educación en este periodo. Por último, Cataluña es la región destacada donde un 57% de los encuestados nos valoran positivamente su experiencia. Y hasta aquí un poco lo que son los highlights, los titulares de nuestro estudio. El estudio contiene más datos y particularidades, sobre todo a nivel regional. Si cualquiera de vosotros o vosotras tiene cualquier duda, cualquier cuestión al respecto, por favor, dirigidos a Rocío, Florita o a nosotros. Estaremos encantados de aclararos o de daros cualquier cuestión adicional que creáis necesaria para la elaboración de vuestras opiniones. A partir de aquí voy a darle el testigo a María Guerrero, nuestra experta psicóloga que está con nosotros hoy, y nos va a contar un poco más sobre su opinión y sobre cómo podemos ayudar a padres y madres a navegar esta situación actual. Muchas gracias. Adelante, María. Ahora, ¿me escucháis bien? ¿Sí? Ok. Bueno, pues gracias, Eduardo, y bueno, gracias también a todos los que estáis viendo la presentación de este estudio. Seguro que ya todos habéis pasado por distintos momentos teniendo en cuenta la situación que vivimos de incertidumbre y de restricciones. Eduardo ha explicado cómo ha afectado la pandemia a nuestros menores a nivel personal, educativo y digital, y ahora yo voy a hablar de cómo afectarán estos cambios más allá del COVID a ellos. En lo personal sabemos, bueno, pues que la pandemia ha tenido un gran impacto a nivel personal, y lo que vamos a ver es, en general, a menores que van a hacer una peor gestión de sus emociones. Gracias, Rocío. Teniendo como consecuencia esto, pues más agresividad y más mal humor en sus vidas. Va a haber un número mayor de menores con alteraciones del sueño, y esto se traduce al final en menores con cansancio crónico, con insomnio. También tendremos más inseguridades, lo cual va a aumentar sin duda los casos de ansiedad, depresión y agorafobia aún más, si cabe.
Efectivamente, de lo que se trata, nosotros desde la psicología decimos que la tercera ola del COVID será mental. Los profesionales del ámbito de la salud mental, de hecho, nos preparamos para ello, para hacer frente a esta tercera ola, la de los efectos psicológicos, ¿no?, que está provocando toda esta crisis y que ya lo estamos viendo y que, como vemos, bueno, pues se prevé que va a tener un gran impacto y un gran reflejo en nuestros chicos, en nuestros menores. Y yo es que veo a los padres bastante preocupados por ello, como ya han reflejado en este estudio. Por eso es muy importante que los padres y las madres que gestionen lo mejor posible sus emociones para que todos estos cambios que nos provoca el COVID, bueno, pues para que podamos enseñarles con nuestro ejemplo a hacerlo lo mejor posible, porque al final ese aprendizaje por modelaje, la verdad que es mucho más eficaz que cualquier cosa que le podamos decir a ellos. Bueno, esto en cuanto al ámbito personal. Aquí. En cuanto al ámbito digital, a ver, efectivamente, si hay un mayor consumo digital, bueno, pues va a haber mayores riesgos online. Consecuencias fáciles que vamos a ver, por ejemplo, bueno, pues el aumento del uso de los dispositivos pues va a conllevar conductas más adictivas con respecto a las pantallas. Tenemos que tener en cuenta que es que los menores realmente es que son menos conscientes del poder adictivo de Internet que un adulto. Son menos conscientes y tienen una menor capacidad de autocontrol que un adulto. Son cosas que a veces se nos olvida. Y bueno, y también pues que esa adicción a las pantallas o a los móviles de los chicos está bastante relacionada con el desarrollo de problemas como, por ejemplo, estamos viendo patrones de apego inseguros, baja autoestima, ansiedad, depresión y demás. De lo que se trata es de que al unir la vida social y el ocio a lo digital, al final vamos a tener a chicos más aislados y con una mayor ansiedad social. Estamos viendo cómo han cambiado mucho esos hábitos de salida de los menores y ahora tenemos a niños y adolescentes que, bueno, pues que prefieren la tecnología como alternativa de ocio frente a otro tipo de actividades ahí fuera, ¿no?, en el mundo real. No sé, yo siempre digo que, últimamente digo mucho que yo recuerdo cuando era adolescente que en alguna ocasión, bueno, pues mentíamos a nuestros padres para poder salir e ir a alguna fiesta, por ejemplo. Y ahora lo que vemos es lo contrario, vemos que, bueno, pues que nuestros adolescentes están mintiendo a sus padres para no salir de casa, ¿no?, y quedarse con sus pantallas. Esto es una consecuencia de esos nuevos hábitos digitales adquiridos. Este mayor consumo digital al final conlleva una mayor exposición a riesgos online y esto sin duda nos va a dejar a unos chicos mucho más vulnerables en el futuro. Al final tenemos bueno, pues que nuestros niños y adolescentes no son tan conscientes, ¿no?, como los adultos respecto a qué uso están haciendo de Internet, y esto les puede llevar, sin que ellos se den cuenta, a situaciones muy desagradables o peligrosas. Esto en cuanto al ámbito digital. En torno a lo educativo, en cuanto al ámbito educativo, como ya ha explicado Eduardo, es que, y como todos ya sabéis, bueno, pues el COVID es que ha cambiado, yo creo, la educación para siempre. Los colegios se han adaptado, han respondido a los desafíos de aprendizaje que ha supuesto el COVID. Se han digitalizado contenidos muy rápidamente, pero estos nuevos modelos educativos pueden suponer una falta de capacidad de sociabilidad, ¿no?, para nuestros chicos, una pérdida del concepto de equipo y al final vamos a tener a menores más individualistas. Ese cambio de entorno que supone esta nueva educación, esa transformación digital que ha habido en los colegios, tiene una consecuencia, es la falta de socialización. Ya que, y eso es importante porque es que el estímulo positivo que supone esa socialización para los chicos se va a ver reducida en el futuro. Esto va a cambiar cómo van a ser sus relaciones con sus compañeros, van a ser diferentes, vamos a tener a chicos, pues eso, más individualistas y el concepto de compañerismo no lo van a tener probablemente tan bien inculcado como generaciones anteriores. Hay algo también, a mí me parece muy importante y es el tema de las rutinas. Cuando hablamos de chicos, niños y adolescentes y rutinas, es importantísimo. Tenemos que tener en cuenta que sus rutinas han cambiado mucho
el hecho de que, bueno, de que hayan tenido un periodo bastante grande, ¿no? Sin esas rutinas fijas, también tiene un efecto en ellos. Al final vamos a tener menores que les va a costar más en el futuro adaptarse nuevamente a esas rutinas fijas, van a estar más desorganizados, van a gestionar peor su tiempo. Hay algo importante y es que, por ejemplo, para los más pequeñitos, por ejemplo, las rutinas, seguir una rutina similar es súper importante para que puedan focalizar su atención, para que puedan estar motivados para aprender, pero bueno, en definitiva de lo que se trata es de que la tarea de la educación va a ser complicada en el futuro, creo yo. Bueno, y para finalizar el ámbito educativo, a mí me gustaría dar algunos consejos y recomendaciones a los padres para poder ayudarles, ¿no? Para que puedan gestionar mejor y garantizar un poquito más ese bienestar digital de los más pequeños de su casa, bueno, pues en esta nueva normalidad que nos espera a todos. Porque no nos olvidemos que enseñar a convivir con las pantallas forma parte de nuestra paternidad responsable. No podemos delegar esto en colegios, en escuelas o en la sociedad, que a veces se nos olvida, pero bueno. Aquí. Vale. En primer lugar, hablar con normalidad. Es súper importante, tiene que existir una comunicación muy clara y transparente, no ocultarles nada, porque esto les va a dar al final esa confianza necesaria a sus padres, esa sensación de seguridad que necesitan tanto en esta época. En general es que no hay que ocultarles información a los hijos. En todo caso sería adaptarla en función de la edad que tengan. Los niños se preocupan mucho más si les ocultamos información e incluso hay que animarlos a que hagan preguntas, y yo siempre digo a los padres que no tengan miedo de responder a sus preguntas con vale, pues no lo sé, no pasa nada por ello, ¿no? Porque, bueno, pues los niños también tienen que aprender a gestionar la incertidumbre, que la incertidumbre realmente es la clave para poder gestionar también luego la ansiedad y para desarrollar esa resiliencia que todos queremos en nuestros chicos, ¿no? En segundo lugar, hablo de establecer rutinas digitales. Esto se trata de que es importante establecer unos horarios, unos límites de tiempo, ¿vale? En el uso de lo digital. Se trata de normalizar dentro de lo posible la situación actual para que pueda tener el mínimo impacto, ¿vale? En los chicos. Esta es una de las medidas más efectivas que podemos tomar si queremos realmente, por ejemplo, prevenir pues esos comportamientos adictivos que hemos visto que tanto han aumentado últimamente, ¿no? Limitar ese tiempo que van a estar delante de las pantallas, ¿no? Yo también hablo muchas veces, por favor, establecer unos horarios de descanso. Se está hablando mucho últimamente, por ejemplo, cada 45 minutos debería haber un descanso. También, por favor, recordar a los padres que estas normas de tiempo, límites de tiempo, por favor, que no las planteen a los chicos como un castigo, como una prohibición, ¿vale? Sino como un momento de desconexión que realmente es necesario y es sano para ellos. Pero bueno, hay que explicárselo así. También hay que evitar que los chicos, por ejemplo, se aíslen en su dormitorio, hay horas y horas. Mi recomendación para los padres que estén en esta situación, que tengan a chicos que estén así, bueno, pues que no bajen la guardia, que ese aislamiento y esa desconexión es bastante peligroso y suele conllevar problemas de, pues lo que estamos viendo, más ansiedad, depresión, baja autoestima, tendencias autolesivas, se están viendo mucho. En tercer lugar, hablamos de un tema muy importante, las horas de sueño. Hay que cuidar mucho las horas de sueño. Hemos visto que el 60% de los niños españoles no cumple con las horas de sueño recomendadas. También recordar a los padres que se recomienda que no a las pantallas al menos una hora antes de irse a la cama, ¿vale? No antes de irse a la cama, porque al final tenemos a niños con mucha somnolencia diurna y mucho cansancio. Sí que es cierto que también está influyendo mucho que estamos viendo a muchos adolescentes que se llevan las pantallas a la cama y es que se quedan hasta altas horas de la noche chateando y jugando. Hay también otra cosa muy importante que me gusta recordar a los padres, es que, por favor, el cuento para dormir típico
por favor que no sea a través de pantallas, aunque estemos cansados y nos cueste, pero no, ¿vale? Tiene que ser leído o inventado. Eso es importante también. Bueno, y también para mí fundamental, algo que sería ya importante y ya conseguiríamos un gran cambio, es intentamos limitar ese uso de las pantallas de los chicos dentro de su habitación, dentro de su dormitorio, que al final vemos que va a favorecer todo ese aislamiento que queremos evitar. Y que intenten que esos dispositivos estén en áreas comunes, por ejemplo, de la casa, para que pueda haber una interacción con el resto de los miembros de la familia, que se pueda ver cositas para comentar y tal. Y a ver si así poquito a poco podemos ir disminuyendo, bueno, pues esa mayor dependencia a las pantallas que ha habido en estos últimos meses. En cuarto lugar, hablamos del tiempo en familia. Es necesario potenciar la realización de actividades en familia, lejos de las pantallas, evidentemente, donde se fomente esa comunicación y donde se fomenten las relaciones sociales. Yo animo a las familias a que se acostumbren a hablar de la hora en familia, que sea sagrada esto, ¿no? Durante los fines de semana o durante las tardes, en función de sus horarios, cuando puedan, ¿no? Por supuesto que ese tiempo sea sin móviles. Los padres tienen que encontrar ese hueco, tienen que encontrar ese tiempo. Es súper importante para los chavales, porque al final ahí van a encontrar cosas que las pantallas no nos dan. Es importante para ellos jugar con otros, con sus hermanos, es importante jugar con otras personas de diferentes edades, no solamente con sus iguales. Y también me gustaría, por último, aquí recordar a los padres, por favor, que intenten que las pantallas no usarlas como chupetes, lo que llamamos nosotros chupetes emocionales, ¿no? Lo que se trata es de que cada vez vemos a más padres que recurren a las pantallas, por ejemplo, cuando los niños se aburren, cuando están nerviosos, cuando están tristes, cuando tienen miedo por algo. Yo creo que ya todos sabemos que el aburrimiento no solo que no es malo, no es perjudicial, sino que además es bueno para fomentar la creatividad, por ejemplo. Y bueno, y además si queremos que nuestros chavales al final aprendan a gestionar emociones como la ira, el miedo, la tristeza, tenemos que darles la posibilidad de que las experimenten, si no, nunca van a aprender a gestionarlas. Y en quinto lugar, hablamos de proteger a los niños. A ver, es importante que los padres utilicen una herramienta de supervisión, de protección, que les ayude a gestionar el uso que hacen sus hijos de Internet. Es fundamental, tenemos que hacerlo. Si tenemos hijos que son nativos digitales, tienen que tener padres digitales y hay que apoyarse en estas herramientas, porque estas herramientas nos van a permitir ver cuando nuestro hijo está teniendo un comportamiento que no es el adecuado, un comportamiento nocivo, un comportamiento adictivo. Con la tecnología nos va a permitir ver el tiempo de uso, pero también qué hacen durante ese tiempo. Porque si desde que el niño empieza a interactuar ahí, está siendo acompañado por un adulto, va a aprender a hacerlo de una forma más responsable, sobre todo más responsable, que es lo que queremos que haga, para poder ir poco a poco dándole dosis de responsabilidad a él y de independencia con respecto al uso de las pantallas y de Internet, ¿no? Pero yo creo que los padres tienen que, en un inicio, desde el principio, entender cuánto tiempo y qué uso hacen sus hijos de la tecnología. En sexto lugar, predicar con el ejemplo. Me parece muy importante esto porque, tenemos a padres, que se les ha alterado también su rutina con el teletrabajo. Todo esto ha descuadrado mucho en nuestra rutina, en nuestros horarios, y eso es así, ¿no? Y no es fácil, no es fácil. Somos conscientes de ello. Pero sí es importante mostrar a los chicos, precisamente nosotros, cómo nosotros desconectamos, cómo nosotros gestionamos nuestros tiempos bien, estamos bien organizados. Eso es lo más importante, por lo que hablábamos. Tenemos que dar ejemplo, tenemos que dar ejemplo con nuestro comportamiento. El viejo dicho ese de que, de lo que los niños al final hacen lo que ven, es que es así, y se puede aplicar también al uso de la tecnología.
Y bueno, y si vemos que, por ejemplo, a padres que piden a sus hijos que limiten el tiempo, por ejemplo, pues para chatear en las redes o para estar conectados a ciertas redes sociales, pues es que ellos también tienen que hacerlo, ellos también tienen que ponerse unos límites de tiempo, eso está claro. Al final estamos hablando del aprendizaje por modelaje, que es el más eficaz, por cierto, que cualquier, bueno, que una charla que le podamos dar, por ejemplo, ¿no? Bueno, sabemos bueno, sé que esta época es muy dura, es rara, sobre todo, y los padres están muy preocupados por hacerlo bien con sus hijos. Y eso es algo bueno y es importante, y al final lo que queremos es intentar ayudarles para que puedan hacerlo lo mejor posible, para que puedan encontrar ese equilibrio, ¿no?, entre lo digital y lo personal, y esa es un poco la intención de todos estos consejos. Y bueno, con todo esto concluyo esta parte. Ahora os doy paso con Eduardo para hablar de un poquito de las conclusiones del estudio, y más tarde, bueno, en la parte de preguntas, si queréis, bueno, pues podemos aclarar dudas acerca de cualquier punto, lo que queráis. Gracias. Gracias, María. Excelentes consejos y puntos. Lo de ser padres y madres digitales en un mundo de niños digitales, excelente. Y predicar con el ejemplo aún más. A mí me echan la bronca en casa también, mis hijos. O sea que es bidireccional. Muy bien, pues conclusiones. Yo no me voy a entretener mucho aquí porque creo que ya hemos cumplido prácticamente toda la misión que teníamos para hoy, y además estamos justo en el tiempo que teníamos para las preguntas. Este es básicamente un sumario de todo lo que hemos visto antes, y nuevamente, si tenéis cualquier duda, necesitáis cualquier matización, alguna profundidad en datos que tenemos incluso a nivel regional, por favor no dudéis en consultarnos directamente a Rocío Florita o a nosotros en cualquier momento. Gracias. Vale, pues si os parece bien, podemos pasar al turno de preguntas. Aquí sí que podemos dejar a lo mejor la pantalla con las conclusiones más importantes, mientras vemos un poco pues las preguntas que tienen los asistentes. Vamos a habilitar ahora mismo todos los micrófonos, cámaras y demás. Entonces os va a aparecer a todos los asistentes tanto el icono de cámara como el de audio en rojo. Si queréis preguntar y que os veamos y que os escuchemos, solo tenéis que activarlos y automáticamente apareceríais tanto como nosotros, como Eduardo, María y yo. En el chat, no sé si lo habéis visto, Eduardo y María, mientras los periodistas... Vale. Hola, Ana. Hola. ¿Qué tal? Te escuchamos perfectamente. Cuéntanos. Pues yo quería hacer una pregunta y yo creo, bueno, vamos a ver una para cada uno. Para Eduardo, lo primero que quería saber, a ver si encuentro, en cuanto... Espera. Vale, os cuento un poquito. Eduardo María es Ana Isabel y trabaja en la sección de familia de ABC. Eso, que no me he presentado, sí. No te preocupes. Cuando hablamos de cómo protegen las familias a los niños, la primera opción de la que habéis comentado es que establecen límites de uso. Pero en concreto quiero saber en qué consiste esto, porque establecer límites de uso puede ir, por ejemplo, dentro de un contrato familiar, que sin embargo es la última opción. Entonces, en concreto, o sea, esto se supone que también es un acuerdo, ¿no?, que establecen las familias. Estaríamos hablando de uso tecnológico. O sea, utilizar soluciones y funcionalidades para conseguir ese fin. Vale, de acuerdo. Y por último a María. María. Ana, no sé si María también quiere añadir algo sobre el contrato familiar, además, ¿sabes? Añadir un poco a esa pregunta que comentaba ya para Eduardo. María, tienes que activar el micro, que está desactivado. Tienes que darle al icono del audio. Fenomenal. Exacto, ahora. Sí. Lo he olvidado. Nada. Sí, de lo que se trata, a ver, dentro de, por ejemplo, cuando hablamos de, por ejemplo, de usar, una herramienta de control parental como Custodio, por ejemplo, nosotros hablamos de que sí es interesante que se haga de una forma transparente y que se haga un contrato de uso con ellos. Y es mi recomendación que yo siempre hago. Yo creo que te refieres a esto, ¿no, Rocío? Porque siempre es algo que de lo que hablo bastante, porque a mí me parece muy interesante. De lo que se trata es de que
cuando los padres entregan un teléfono móvil a un chico, yo no creo que sea adecuado que les entreguen el teléfono móvil y punto, y ya está. No, yo creo que hay que pactar con ellos. Yo creo que hay que establecer un contrato con ellos en cuanto a, vale, te entregamos el teléfono móvil, pero vamos a intentar poner algún tipo de normas, algún tipo de límites para que al final veamos que vas haciendo un buen uso del teléfono, ¿no? Y de lo que se trata es de que hablamos, por ejemplo, de que, bueno, pues de que el chaval se compromete, bueno, pues a que sus padres pueden ver, por ejemplo, qué está haciendo, pues se compromete a que haya un límite de tiempo, por ejemplo, que sea pactado con los padres. De lo que se trata es de que al final, si intentamos hacer por ejemplo, este contrato con ellos, que es un contrato, por ejemplo, que desde Custodio lo tenemos, las personas lo pueden, o sea, lo podéis ver en nuestra página, va a facilitar el que los padres puedan empezar ya a enseñar al niño a que haga un uso responsable de Internet, del teléfono móvil y de todo lo que esto conlleva. Exacto. Sí. ¿Y tenías otra pregunta para mí? Justo, sí. María, como el curso bueno, en función de las edades que tengan los niños, va a seguir siendo mixto, presencial, online, otros niños, bueno, pues en función de la edad van a ir. Si hay un caso COVID, se quedan en casa y tienen que seguir las clases online. Es decir, esto todavía va a muy largo plazo, por lo menos todo el curso académico. Todos estos problemas que habéis estado presentando, ¿no? De posibles adicciones, mal uso, comportamientos y demás, no sé hasta qué punto tienen que llegar las familias para pedir ayuda externa, si necesitan acudir a un psicólogo, si necesitan un apoyo extra más allá de lo que ellos puedan hacer en casa, si hay síntomas o algunas señales que nos indiquen esto ya necesitamos ayuda de fuera. Vale, ayuda de fuera te refieres sobre todo si el niño está teniendo un comportamiento nocivo o adictivo, ¿no? Efectivamente. De las pantallas, vale. A ver, yo dentro de esto, a ver, lo que más aconsejo a los padres, mirad, los padres al final son los que más conocen a sus hijos y ven cuando hay un comportamiento que no entra dentro de la normalidad, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando vemos que el chaval se aísla mucho de la familia, el aislamiento, yo digo a los padres, es el primer síntoma, ¿vale? Que esto ya no está bien, no es normal y no deberíamos de normalizarlo, ¿vale? El aislamiento de la familia, cuando vemos un cambio en sus rutinas, por ejemplo, un chaval que antes tenía determinadas aficiones, ¿vale? Y vemos que va cambiando todo esto y lo va sustituyendo al final, bueno, no pues por pantallas. Cuando vemos, también es importante el sueño, cuando vemos una alteración del sueño. Y esto no está bien, ¿vale? Y no hay que normalizarlo. Los niños no pueden, el sueño es sagrado, yo esto lo digo muchísimo, el sueño es sagrado y tenemos que respetarlo. Y con nuestros chicos mucho más, ¿vale? Entonces, cuando vemos una alteración en su sueño, también debemos dar un poquito la voz de alarma. Evidentemente, cuando vemos que cambian sus notas, cuando vemos ese fracaso escolar, que lo vamos a ver inmediatamente porque va a haber un reflejo en sus notas, porque no lo está haciendo bien, no está invirtiendo ese tiempo lo que debería, ¿no? Cuando vemos a niños que cambian su humor fácilmente, muy irascibles, que responden fatal a los padres, cuando se les pide que paren ya con las pantallas y todo esto. Al final, todo esto son síntomas que vamos a ver. Luego también fácilmente, ¿no? A primera vista. Luego hay padres que también nos hablan de que, pues esos chicos que les ven con mucha ansiedad a la hora de conectarse, que les ven bueno, pues un poco hasta con síndrome de abstinencia, ¿no? Que lo relatan muy bien. Pero bueno, yo creo que ya esos primeros síntomas ya sí nos pueden dar yo sí aconsejo a los padres que si ya empiezan a ver todo esto, esos primeros síntomas de los que hablo, sí es hora de dar la voz de alarma y probablemente de consultar con un profesional, sin ninguna duda. Gracias. Genial. Muchas gracias, Ana, por participar y por verte, ¿no? Que nos gusta también por ver a los que estáis ahí detrás, viéndonos y escuchándonos, también la verdad que se agradece. Vale, bueno, pues si hay alguna más pregunta, alguna más, comentario y demás, podéis hacerlo como Ana, ¿vale? O podéis dejarlo en el chat. Antes nos comentaba, no sé si lo habéis visto, Eduardo María, Sergio Liguera, de que sí vamos a enviar la nota de prensa. Como ya ha comentado Eduardo, por supuesto, terminaremos ahora en unos minutitos, enviaremos la nota nacional y el informe completo, lo que habéis visto que ha presentado los datos
tanto Eduardo como María, lo recibiréis todo vía email. De todas formas, tenéis mi contacto, tenéis el de Florita. Ahora aquí también os dejamos el contacto que tenéis para que podáis trasladarnos vuestras dudas, que necesitáis, si necesitáis ampliar en cualquier cosa, ya sea de ámbito regional o nacional, que os expliquemos algunos de los detalles, pues que haya quedado alguna duda o alguna cosilla. No sé si hay alguna pregunta más por el chat o si queréis activar la cámara y aprovechar eso que tenemos aquí a Eduardo y a María. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues eso, que cualquier cosa, ya sabéis, vamos a finalizar en nada, os vamos a enviar toda la información y si queréis hablar con Eduardo, con María, alguna entrevista, ya sea vía Skype, por teléfono, cuestionario, o sea, lo que necesitéis, estamos a vuestra disposición todos. Veo que está escribiendo Noelia Izquierdo, que, si no me equivoco, creo es de F. Vale, vamos a esperar un poquito. Vale, pues Noelia lo que nos dice es que muchísimas gracias por esta presentación y por los consejos. Vale, Maite también, o sea, nada, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí y nada, cualquier cosa, pues estamos a vuestra disposición. No sé si queréis añadir algo más, Eduardo o María, antes de simplemente extender las gracias a todos y todas. Sí, por supuesto. Gracias, muy buen día. Sí, gracias a ellos por habernos escuchado, por estar ahí. Pues muchísimas gracias y nada, por acompañarnos hoy y que tengáis buen día a todos. Igualmente. Igualmente. Chao.